Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Hoy lunes 8 de junio 2020, listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, buen lunes. Buen lunes, Darcy, muchas gracias. Afortunadamente estamos aquí, pudimos llegar. Efectivamente, y estamos acompañándoles como nos gusta y por supuesto animados porque estamos pues colaborando en informar y en generar criterio, más aún en la situación que vive la Venezuela de hoy. Y entremos en materia de una vez en nuestro programa con nuestra primera información del día de hoy. Y es que la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, por sus siglas CAVIDEA, emitió este jueves pasado, último, una nota de prensa solicitando al sector comercial no vender los productos a precios que no han sido acordados con las empresas manufactureras. Ante un entorno de altísima complejidad e incertidumbre que afecta a la economía nacional desde hace más de 2 años y el riesgo de profundizar el impacto que esto tiene sobre los precios, algunas empresas de alimentos han manifestado públicamente no haber acordado precios de sus productos por el riesgo que esto genera para la viabilidad de sus operaciones y el abastecimiento del mercado. Se lee en el documento lo que acabo de comentarles. CAVIDEA afirmó que varios comerciantes han informado que se les exige vender todos los productos según la lista de precios acordados por la administración pública, incluso en el caso de las marcas de aquellas empresas que no participaron en dichos acuerdos. Exigirle al comercio que venda los productos a precios que no han sido acordados con las empresas manufactureras conlleva el severo riesgo de generar desabastecimiento, escasez y la inviabilidad económica de muchas empresas que tendrán impacto en la población venezolana, aseveró el gremio CAVIDEA. Darcy. Sobre las palabras definitivamente, y justo muy en relación a esta información económica que acaba de darnos Fidel, se merece una reflexión. El pasado domingo 24 de mayo del presente año, el diario El Universal puso el titular referido al control de precios que para el momento el Ejecutivo Nacional venía anunciando con insistente hincapié. El Universal tituló: Comerciantes sugieren un solo marcador de precios. Control de precios. Esa sola medida no soluciona los problemas económicos. Fue el titular del Universal, repito. Esta última parte del titular abre la puerta para el recalcamiento de la postura crítica que nosotros aquí en el programa defendemos, porque nos parece la más próxima a la triste situación experimentada por los venezolanos, la cual estriba en que donde haya una problemática de índole sistémica, ningún componente de esa problemática puede ser atendido si no se atiende al total conjunto de trabas. Hacer y rehacer lo mismo como se ha venido haciendo aquí en nuestro país desde hace muchísimos años ya, desde el sector oficialista mandante, como es abordar los inconvenientes que emanan de la realidad al mejor estilo PlayStation, o sea, atacar los obstáculos según vengan apareciendo en la pantalla del monitor. Otra vez, se puede decir, sin determinar por qué aparecen eternamente una y otra vez, recordamos, por la utilidad operativa que tiene la idea que cuando se está hablando de problemática sistémica, se está queriendo significar que no es ningún aspecto en particular lo que hay que embestir, sino a la totalidad del sistema. Desde luego, esto exige una actitud y un comportarse inteligentes que no se les nota a los que históricamente les compete resolver. Hasta aquí esta reflexión. Y ahora vamos a cumplir con una pausa comercial. Enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, llevándoles a ustedes la mejor información económica, tanto regional, nacional y global. No se aparten, por favor.
Bien amigos, seguimos en un mundo de economía acompañándoles en este mediodía de lunes, inicio de semana, 8 de junio, ¿no, Darcy? En fin, continuamos con más información para ustedes. El aumento del precio de la gasolina, un tema que preocupa a muchos, solo beneficiará a ciertos sectores vinculados al contrabando y al comercio ilegal de combustible para vehículos. Esta afirmación la hizo el expresidente de Fedecámaras, el licenciado Daniel Aguilar. Explicó Aguilar que 5.000 bolívares son 90 pesos el litro de gasolina, según lo precisó el gobierno nacional. Estamos hablando de la gasolina subsidiada. Y los mafiosos la venden hasta en 5.000 pesos el litro, es decir, varias veces o varios litros, lo que compraría varios litros, ¿no? Depende del precio. No es fácil, pero hay que tomar medidas reales y urgentes, dice Aguilar, porque el que menos sale beneficiado con esta situación es el pueblo humilde que ya no puede mover sus vehículos porque están en reparación o fuera de servicio, y los sectores productivos que tienen que seguir pasando el peaje de los vivos y de los abusadores, pagándolo, y que manejan un criterio personal, la vaca que le entregó el gobierno para su administración, dice Daniel Aguilar. Con respecto a la flexibilización de la cuarentena, precisó también que debió haberse comenzado mucho antes de lo que ocurrió del lunes de la semana pasada, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad dictados por la Organización Mundial de la Salud, pero, según sus palabras, no paralizando en un 100% el aparato productivo nacional, el cual hoy está funcionando a un escaso 25% por las medidas equivocadas del gobierno. Afirma que urge reactivar las empresas y con ello el empleo y la producción, pues hoy se está a las puertas de una crisis social severa, de una hambruna, porque si no se produce, no se come, finalmente expresó el expresidente de Fedecámaras Táchira. Esa información preocupa sin lugar a dudas. Siguiendo con otra, las ventas en el sector bajaron entre un 45 y un 50%. Esta caída es producto del bajo poder adquisitivo de los venezolanos y el déficit de gasolina en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo informó el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia, CIFAR por sus siglas. Tito López, el presidente de la Cámara, dice, el paciente está sopesando si compra medicamentos o compra alimentos. Esa es una realidad. En momento donde el salario integral equivale a solo $4 mensuales, expresó. Agregó además que la falta de gasolina ha afectado de manera muy importante el sector farmacéutico y a los industriales desde que se decretó el estado de alarma el 13 de marzo pasado. Esto ha mermado en un 20 o 30% de ausencia laboral en algunas de las plantas, no solamente en el área de salud, sino de todos los sectores, dijo. Indicó también que, a pesar que todas las plantas se encuentran operativas actualmente, solo se comercializan productos para patologías crónicas y agudas, a diferencia de las primeras semanas del confinamiento, cuando la venta de los productos dirigidos a la terapia coadyuvante presentó un repunte. Esperamos que para los próximos días se empiecen a tomar los correctivos de cómo va a ir levantándose la cuarentena para volver a reactivar la economía. Comentó además que a pesar de la falta de combustible y la intermitencia en los servicios básicos, la industria se mantiene operando, manteniendo la fabricación de medicamentos, especialmente de aquellos tratamientos para enfermedades crónicas y agudas. Sin embargo, señaló que el sector secundario necesita de estuches, papel, cartón, entre otros, para poder seguir produciendo. Esto afirmó el presidente de la Cámara de Farmacia, el doctor López. Así es. Y en materia petrolera nosotros tenemos que las exportaciones de petróleo de Venezuela se desplomaron en mayo pasado, a su nivel más bajo desde el año 2003. Las sanciones de Estados Unidos ahogaron las exportaciones y 2 empresas mexicanas que habían actuado como intermediarias para las ventas de crudo dejaron de recibir petróleo. La información corresponde a datos manejados por Refinitiv Icon y documentos internos de envío de energía de la estatal venezolana,
publicada por la agencia Reuters. PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron 451.935 barriles por día de crudo y combustible en 18 cargas el mes pasado. Según las fuentes, las exportaciones de mayo cayeron 50% desde el promedio de enero hasta abril. El cronograma de PDVSA para junio muestra que pocos cambios respecto a mayo se han suscitado, con solo 3 cargas de crudo asignadas a compradores hasta el momento y 3 más esperando nominaciones. Tenemos también información importante sobre el desempleo juvenil producto del COVID. 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses. Los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo en un 23%. Y la formación de muchos más se detuvo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con un sombrío panorama para la generación post-COVID. El estudio muestra que la juventud ya antes, especialmente vulnerable en el mercado laboral y que aún sufría las consecuencias de las crisis financieras de 2008, ha sido uno de los grupos de edad más afectados por los confinamientos y otras medidas de freno del COVID-19, lo que puede tener adversos efectos a largo plazo. El COVID-19 no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes trabajadores tenían ya en el mercado laboral. Esto lo resume en una entrevista para la agencia EFE la colombiana Susana Puerto, quien es experta en empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo y responsable del sondeo con el que se han extraído muchos de los datos del informe. La encuesta muestra que en un 17% de los jóvenes de entre 18 y 29 años en todo el mundo dejaron su empleo durante los meses de confinamiento, lo que supondría al menos 73 de los 429 millones que antes trabajaban. La cifra real, aclara la autora del sondeo, podría variar e incluso ser mayor, ya que la encuesta se hizo a través de Internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso a un ordenador en la red. Realidades, exactamente. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer un corte, amigos, pues tenemos que cumplir con compromisos de la planta televisiva. Regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, llevando la información actualizada en materia económica regional, nacional y global. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado 30 de mayo un aumento del precio del combustible en todo el país y la autorización para que algunos empresarios privados puedan venderla a un precio cercano a la vecina Colombia. Antes de continuar con esta información, le pedimos a nuestro señor director que coloque un video que tiene preparado el equipo de producción. Adelante. Al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa, en petro. Se van a establecer mecanismos con tarjeta. El precio va a ser el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar el litro de gasolina. Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa, en petro. Se van a establecer mecanismos con tarjeta. El precio va a ser el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar.
Efectivamente, el pasado lunes 1 de junio reabrieron las gasolineras en Venezuela luego de más de 2 meses de desabastecimiento, con nuevos precios en bolívares y ahora también en dólares, pero no 0,5 centavos de dólar, sino 0,50 dólares, es decir, medio dólar. Ocurrió pocos días después de la llegada de los barcos petroleros iraníes al país. Aún ahora, luego de una semana de estar aplicándose el nuevo régimen para el aprovisionamiento del combustible, se mantienen largas e interminables colas y mucha incertidumbre entre la población por la falta de información precisa. El consenso mayoritario en la sociedad era favorable a un aumento, a fijar un precio. Las preguntas eran ¿cómo y de cuánto sería? No era un debate nuevo. El presidente Maduro había intentado dar ese paso en varias oportunidades anteriormente. Una realidad que estamos viviendo efectivamente y que situación que amerita una reflexión necesaria. Y el nuevo esquema se resume en que habrán 2 precios para un mismo producto. Habrá una gasolina a 5.000 bolívares el litro, que equivalen a apenas a 0.025 centavos de dólar. Esa es, digamos, la gasolina subsidiada. Y otra gasolina a 0.50 centavos de dólar, medio dólar, presentando una brecha entre ambos precios de 1900% de diferencia, que sin lugar a dudas abre las puertas a la corrupción y al mercado negro. Este esquema, por cierto, será manejado bien sea con gasolina nacional o con gasolina importada. Ahora bien, la producción de petróleo en Venezuela se ha desplomado de 3.3 millones de barriles que se producían a apenas 622.000 barriles diarios en el último cierre de mes presentado por PDVSA, el nivel más bajo, por cierto, desde 1943. Y, por otro lado, las 5 refinerías que tenemos en Venezuela, que tienen capacidad para procesar 1.3 millones de barriles diarios de combustibles, trabajan apenas al 10% de su capacidad. En este entorno, la administración de Nicolás Maduro comenzó a importar gasolina de Irán, en momentos que las reservas internacionales del país se ubican, por cierto, en mínimos históricos, en el que el declive también de las exportaciones petroleras redujo el flujo de caja de PDVSA y en el que además no hay acceso al crédito internacional. A este respecto, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señala que todo apunta a que a lo sumo la capacidad de las refinerías podría aumentar hasta cubrir el 45% de las necesidades de combustible en el país. De modo que entonces habrá que seguir importando gasolina. De lo contrario, la escasez del combustible seguirá siendo muy fuerte, opina Oliveros, quien agrega además que cuando importas la gasolina no hay ningún tipo de beneficio, solo hay costos. Lo que hará el régimen es venderla al precio de mercado para recuperar lo que el Estado gastó en comprarla. En consecuencia, y no debemos esperar otra cosa, el gobierno irá gradualmente direccionando la mayor parte del combustible a ser vendido a precio internacional para, entre comillas, no perder dinero en la operación. Financieramente hablando, el esquema subsidiado de gasolina no es sostenible. Gasolina en dólares, a precio internacional, para ser consumida por una población en condición de miseria, con un sueldo mínimo de $4 que solo compra 8 litros de gasolina y que tiene que, en consecuencia, castigar su exiguo presupuesto para poder movilizarse, trabajar y producir. Simplemente infame, Darcy. Porque si los sueldos en Venezuela estuviesen acordes con esta situación, excelente, todos podemos pagar esa gasolina, no hay ningún problema y la economía funciona. Pero con estos salarios... Yo diría que más que infame, y tener un salario mínimo integral que en equivalencia a dólares es menos de $3,
para pagar ese precio de la gasolina y las demás necesidades básicas, fundamentales de subvivencia humana, como es la comida que queda. Por cierto, nosotros mañana martes vamos a llevarles como punto candente de la economía el tema de la gasolina en Venezuela. Aún seguirá siendo la más barata del mundo, y digo más barata entre comillas, así que ustedes no pueden perderse la entrega de mañana martes. Sí, señor. De esta manera, mis estimados amigos, concluimos nuestro programa por el día de hoy. Nos retiramos deseándoles a todos ustedes tengan la mejor semana posible pese a las circunstancias. Y ya saben, amigos, que la economía una vez más adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen lunes, buen provecho. Será entonces hasta mañana y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales de Un Mundo de Economía.